Esto es una clase para el curso de Problemas de Historia Argentina de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, las comisiones 40 y 42, que estamos hace tiempos sin vernos, entonces queríamos tener un espacito para encontrarnos. La idea es que vamos a estar hablando un poco de las unidades 3 y 4 y lo que está en el libro, en el capítulo 4 y 5, ¿sí? Donde vamos a estar hablando del periodo que viene después de la caída del régimen peronista, que fue lo último que entraba adentro del parcial y que la Comisión 42 todavía está, me parece, esperando cómo sigue la historia, y la Comisión 40 está por ver cómo termina con el parcial. Esperemos que para todos bien. La idea es más o menos esta. El gobierno de Perón, nosotros ya hemos visto que terminó con un golpe, y que ese golpe conformó una nueva unidad, una nueva etapa política que se decidió autollamar la Revolución Libertadora, haciendo imágenes de como que había sido la liberación de París, digamos. La Revolución Libertadora tenía, al principio parecía un plan moderado de negociación con los distintos actores políticos que habían quedado, y después directamente se transformó en un intento de desperonizar, de sacar de raíz todo aquello que el peronismo había construido en esos años de gobierno, ¿no? En ese proceso vamos a leer un poquito, vamos a ir siguiendo un poco lo que nos dice el capítulo 4 para ir contando algunos detalles que me parecen que son centrales para entender este proceso. Sí, nos dice que el gobierno de la Revolución Libertadora tuvo dos etapas. La etapa del gobierno inicial, estuvo encabezado por el general Lonardi, que parecía abierto al diálogo y que se hizo muy famoso, entre otras cosas, por una frase donde decía que después de ese golpe no había habido ni vencedores ni vencidos. Esto, para algunos de los militares que llevaron adelante el golpe, no era así, había vencidos, y los vencidos iban a ser aquellos que habían acompañado al peronismo en cualquier de sus formatos, como militante, como afiliado, pero también como simpatizante, como gente que había sido reconocido públicamente cerca de Perón. Entonces eso se transformó en una casa de brujas, una persecución muy fuerte y prohibiciones absurdas, como por ejemplo la prohibición de decir la palabra Perón, de tener imágenes de Perón, de tener sus libros. Esta persecución, que va a ser muy fuerte, va a generar del lado del peronismo también una forma de reacción, ¿no? Esto se va a dar sobre todo en la segunda etapa, que el texto llama el proceso de desperonización, y que coincide con el gobierno de Aramburu como presidente y Rojas, como Isaac Rojas como presidente, como vicepresidente. En esta etapa el peronismo es fuertemente perseguido, se proscribe cualquier adscripción, incluso se, se trata de desperonizar lugares como los sindicatos que habían tenido una fuerte impronta del peronismo, ¿no? Entonces es en ese lugar donde va a surgir lo que en la página 33 del libro llama la resistencia peronista, que yo les recomiendo leer, sobre todo para demostrar cómo en esa muy poca organización, en esa muy poca disponibilidad de recursos y de elementos, el peronismo encuentra una nueva identidad, no ya como política de poder, no ya como partido político, sino como una agrupación de voluntades y de épicas que van a transmitirse a muchas generaciones, ¿no? Esa etapa de, de enfrentamiento entre el peronismo y los gobiernos de la Revolución Libertadora va a tener momentos muy trágicos, como por ejemplo el momento en que se fusilan un montón de obreros y sindicalistas que están vinculados al peronismo de manera clandestina, ¿no? Algo que contó muy bien Rodolfo Walsh en un libro que se llama Operación Masacre, ¿no? Yo les recomiendo también esa lectura para completar este texto, ¿no? El gobierno de Aramburu va a intentar de muchas maneras llevar adelante un proyecto desperonizador total. Por ejemplo, quitando la constitución que había creado el peronismo en el año 49 y que le había permitido, entre otras cosas, a Perón la, eh, la, el afianzamiento de las ideas que tenían en sus leyes y sus políticas a nivel constitucional.
y también la reelección, cosa que había sido muy provechosa para que él pudiera hacer ya un proceso más largo para llevar sus reformas. En ese devenir, la oposición encontró en el golpe la forma de impedir que siguieran esas reformas y también intentó sacar la Constitución para que evitar que esas reformas permanecieran en la política argentina. En ese momento en que intentaron reformar, tenían que coincidir dos instituciones, que eran el Congreso y el Senado, que en ese momento estaban cerrados, y lo que se hizo fue inventar una convención constituyente para reformar la Constitución, que demostró más o menos de un panorama de cuáles eran las fuerzas políticas que andaban dando vueltas por ahí, ¿no? Para reformar la Constitución uno necesita una convención, una asamblea constituyente, porque es una cosa que tiene una gravedad importante. Entonces, en ese momento, las fuerzas políticas se presentaron y el peronismo mostró su vigencia, mostró su presencia, dejando bien en claro, a través del voto en blanco, su presencia electoral. Entonces, esta convención constituyente terminó siendo un testimonio de la fuerza del peronismo. En el radicalismo, uno de sus actores principales, Arturo Frondizi, detecta este poder, habiendo sido él claramente antiperonista durante mucho tiempo, e invita al peronismo a sumarse a su fuerza, darle una representación como un acuerdo político que fue visible, que fue demostrado y que le permitió acceder al gobierno, ¿no? Mientras una rama del radicalismo se va a oponer claramente a esto, el radicalismo del pueblo liderado por Ricardo Balbín, otro sector, el grupo de Frondizi, logra este acuerdo, con la promesa de levantar la proscripción y volver al peronismo a la vida política, que era volverlo a la vida política a través de esto, ¿no? En este sencillo acto, Frondizi logró la presidencia y empezó este proyecto de poder retornar al peronismo a la vida política institucional, ¿no? Este contexto, en el año 58, permite, entre otras cosas, que el peronismo abrigue esperanzas de que todo se va a resolver, pero yo les anticipo que va a ser más largo la espera del peronismo. Mientras tanto, Frondizi va a llevar adelante una serie de reformas que tienen que ver con la economía, que de alguna manera lo separan del modelo que había llevado adelante Perón en su política, que aparecía en el primer plan quinquenal o que apareció en algunos atisbos también en el segundo, ¿no? Donde ya aparecía la necesidad de capitalizar al país con tecnología y con empresas extranjeras después del cambio tecnológico enorme que había traído la segunda revolución industrial. Esto significaba que muchas empresas extranjeras podían hacer base acá en la Argentina y traer esa tecnología y esa explotación a un nivel que el modelo industrial anterior recién estaba empezando a encontrar, ¿no? La diferencia entre los dos niveles industriales había sido, sobre todo después de la segunda revolución industrial, muy grande. Entonces, ese desfasaje, el desarrollismo pensaba que se solucionaba trayendo tecnología del exterior, trayendo capitales y haciendo que eso se transforme en producción industrial argentina, ¿no? Ese modelo que se pensaba de desarrollo, vamos a ver que va a tener algunas consecuencias importantes, ¿no? En Frondizi, casi que es uno de los sinónimos de su presidencia, pensar que es un presidente desarrollista, ¿no? Que está muy claramente identificado con este proyecto de industrializar a través del contacto con capitales exteriores. Eso lo llama el proyecto desarrollista y aparece en el capítulo en las páginas 40 y 41. Este proyecto tiene una especie como de base internacional creado por la Comisión de Estudios para América Latina, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y que lo que propone es esta interrelación, este nuevo contacto también con los recursos naturales para producir más, nuevos tipos de relaciones laborales, que entre otras cosas generan un debate entre los economistas de origen peronista. Como vamos a ver en el texto, aparece Jauretche opinando, aparece
en el texto, en la página 44 y 45, aparece uy, la idea del desarrollismo puesta en la boca de gente de la CEPAL, y aparece también los primeros conflictos internos a partir de estas formas de cambio económico, de nueva producción, que modifican las relaciones laborales y sobre todo la relación con los sindicatos de origen peronista. En ese lugar, el gobierno de Frondizi optó por reprimir, por usar la fuerza en lugar de la negociación que había tenido, ¿no? Esto que aparece muy claramente en el plan Conintes va a significar un motivo de conflicto que va a prolongarse a lo largo de todo su gobierno. Sin el respaldo del peronismo, el poder de Frondizi es muy débil. Y habiendo tenido el respaldo del peronismo y encontrándose con fuerzas armadas que eran claramente antiperonistas, tampoco puede respaldarse en las fuerzas militares, ¿no? El gobierno de Frondizi es muy débil y por eso el texto lo señala, y los gobiernos que vienen después, como semidemocracias. Una democracia controlada, una democracia donde no pueden estar todos los partidos representados. Entonces lo que aparece acá muy claramente es una forma de pensar la política que está por afuera del sistema democrático, ¿no? El gobierno de Frondizi termina con un golpe, es institucionalmente sostenida el modelo constitucional, que ya venía vulnerado, ya vemos, ¿no? Con las proscripciones, por el presidente de la Cámara de Senado, que se llama Guido, y termina, el presidente de la Cámara de Diputados, que se llama Guido, y termina con una serie de conflictos entre los mismos militares que no terminan de coincidir en el mismo proyecto frente a la democracia y frente al peronismo, ¿no? Los militares se dividen en dos sectores, uno más cercano a las instituciones democráticas y otro menos. Los azules son los que están más cerca de dialogar con las fuerzas políticas, incluso dialogar con el peronismo, y los colorados que no tienen ganas de que la democracia sea parecida a lo que había sido en la década del 40 con Perón. En ese contexto, los conflictos entre los militares muestran la necesidad de ir a formas democráticas, mantener las formas democráticas. Se producen nuevas elecciones y gana otro radical, esta vez del sector más antiperonista, liderado por Balbín, pero que el candidato va a ser el doctor Humberto Illia. Humberto Illia va a tener una presidencia muy corta, pero sea a la vez muy consistente en cuanto a sus proyectos, ¿no? Que se acercan muchísimo al modelo keynesiano y que tienen algunos atisbos de lo que podemos decir una política nacional. El gobierno de Illia está originalmente marcado por la proscripción de todas las fuerzas políticas y está también en este sistema de la semidemocracia. Por eso su poder es débil y por eso no va a durar mucho en el gobierno, ¿no? La situación en donde nosotros encontramos a Illia es muy parecida a la de Frondizi, sobre todo en sus últimos años, ¿no? El gobierno de Illia va a terminar también con un golpe y en un momento de acrecentamiento de la conflictividad social, ¿no? Ya estamos entrando en la década del 60, ¿no? Donde el mundo está atravesado por una serie de conflictos que empiezan en el 58 con la Revolución Cubana y que insertan a América Latina dentro del conflicto más grande de la Guerra Fría. Y por otro lado, el conflicto de Vietnam, que está mostrando la lucha anticolonialista contra el imperialismo de Estados Unidos, que se ve como un modelo a imitar por otros países. La muerte del presidente Kennedy en el año 63, que muestra también el poder fuerte de las políticas conservadoras y sobre todo la solución expeditiva de cualquiera de estos conflictos, muestra que la fragilidad de la política en general es muy grande. En ese contexto, el gobierno de Onganía, el gobierno de Illia empieza a perder poder. El mismo sindicalismo peronista se fractura en un sector que es claramente opositor a todos los intentos de acercarse a este tipo de gobiernos y defender al peronismo desde el sindicalismo, y otro que empieza a descubrir una especie de voluntad de diálogo con
las instituciones para mantener sus expectativas de lograr algún beneficio en el plano de lo sindical, ¿no? El sindicalismo se divide en una rama combativa que decide oponerse a los gobiernos y sobre todo de hacer de esa oposición parte de su herramienta para recuperar el espacio del peronismo, y un segundo sector más dialoguista que va a estar encabezado por Augusto Timoteo Bandor. Bandor es el líder de la CGT que decide también acercarse a los distintos gobiernos de esta época, el formado dentro del peronismo, pero que decide, la frase es muy taxativa, un peronismo sin Perón, ¿no? En este sentido, todas las fuerzas políticas, cuando está terminando el gobierno de Ilía, se transforman también en motivos de conflictos internos y también conflictos que se van manifestando en la sociedad, ¿no? Ante esa situación, en el año 66, se produce un golpe militar nuevo que decide que las Fuerzas Armadas van a tomar el poder efectivo de todos los resortes de la vida política, ¿no? Su líder, un militar azul, técnicamente dialoguista, al poco tiempo revela que su verdadera intención es otra, ¿no? Esto se lo voy a contar en otro video en un ratito.